Bienvenidos, hoy te contaremos todo sobre el conflicto entre Israel y Palestina, una guerra la cual tiene años de disputa. Si te interesa saber más, te recomiendo quedarte hasta el final del video y descubrir todos estos datos para entender cómo inició esta guerra. Aprovechemos un momento para recordarte que puedes dejarnos tu like si te gustó este video. También suscribirte si quieres ver más contenido como este a futuro. Sería una gran ayuda, chicos y chicas. Ahora sí, continuamos. El conflicto palestino-israelí volvió a estallar tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Una respuesta, Tel Aviv lanzó la operación Espaldas de Hierro y declaró el estado en guerra contra el grupo extremista. Aunque el ataque terrorista, que mató a más de 1000 judíos, no tuvo precedentes, esta nueva fuente de tensión marca un nuevo capítulo en un conflicto que no se ha resuelto pacíficamente durante décadas y se ha cobrado miles de vidas de israelíes y palestinos. A continuación, te mostraremos una descripción general de cada una de las guerras libradas como parte del conflicto árabe-israelí. Primera guerra, tras el nacimiento del Estado de Israel, 1948. El 9 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan para dividir el control británico de Palestina en dos estados judíos, Israel y árabe, palestino. Al mismo tiempo, propuso poner la ciudad de Jerusalén bajo control internacional, pero no se implementó. Israel aceptó el plan, pero el mandato británico y los árabes lo rechazaron. Como resultado, el descontento creció entre la comunidad árabe. En 1947 a 1948, terminó en diciembre con violencia y dejó un estimado de 1000 muertos. Ahora, después del final del dominio británico, David Ben Gurion, entonces presidente del Consejo Nacional Judío, declaró la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Un día después, 5 de los vecinos de Israel, Líbano, Siria y Egipto, Transjordania e Irak, declararon la guerra a Israel, iniciando la primera guerra árabe-israelí. Esta guerra fue llamada independencia por los israelíes y vergüenza o catástrofe Nakba por los palestinos. La primera parte del conflicto armado duró hasta 11 de junio y los combates más intensos tuvieron lugar en Jerusalén y sus alrededores. Inicialmente, el ejército árabe infligió grandes pérdidas de ejército israelí y obtuvo importantes avances. Dado la mayor parte del territorio estaba ocupado, el mayor temor en ese momento era que los primeros días del Estado de Israel fueran los últimos. Las Naciones Unidas observaban la situación con gran preocupación. Por ejemplo, el conde Folke Bernadotte fue designado mediador oficial del conflicto el 20 de mayo de 1948. 9 días después, el Consejo de Seguridad pidió un alto fuego e impulsó un embargo de armas a ambos ejércitos. El 9 de junio, ambas partes acordaron un alto fuego de 4 semanas. El alto de fuego entró en vigor el día 11. Pero la lucha continuará hasta el fin de año. Israel cambió el rumbo finalmente, cumplió el 70% de la Palestina del mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Los territorios restantes, asignados por las Naciones Unidas de los países árabes, permanecieron bajo el control de Jordania y Egipto. Segunda Guerra Árabe-Israelí, 1956. Aunque Israel claramente ganó la guerra de 1948-49, las hostilidades no cesaron. Egipto, que controla parte del territorio, ha permitido a los palestinos utilizar ese territorio para atacar a Israel. También se informó de ataques en Siria, Jordania y en Líbano. Israel respondió al ataque fortaleciendo su ejército y creando fuerzas especiales, mientras Egipto fortaleció sus vínculos con la Unión Soviética y se rearmó. El 26 de julio de 1956, el expresidente de egipcio Gamal Abdel Nasser, 1956 y 1970, emitió un decreto por el que nacionalizaba el Canal Suez, un centro estratégico para el comercio marítimo mundial que hasta entonces había gestionado por una empresa francesa y gozaba por la protección militar. Francia, Gran Bretaña e Israel informaron una alianza para restaurar el Canal de Suez y bloquear las demandas de Nasser. Las fuerzas israelíes ocuparon la Franja de Gaza y la península de Sinai. Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética, Israel retiró sus tropas en marzo de 1957. Guerra de los 6 días, 1967. Entre el 5 y el 10 de junio de 1966, se desarrolló un conflicto armado que provocó grandes duraderas consecuencias, transformando el tablero geopolítico en Medio Oriente. De hecho, muchos de sus efectos aún perduran en la región. En ese entonces, Israel se enfrentó en 3 frentes de los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. El resultado fue una victoria contundente del ejército israelí. Israel le arrebató a Egipto el control de la península de Sinai y la Franja de Gaza, los Altos de Golán, a Siria
y Jerusalén, este es Cisjordania y Jordania. Egipto había solicitado a la ONU la retirada de las unidades que custodiaban a Sinai. Ante la falta de respuesta, el organismo internacional del coronel Nasser movilizó a sus tropas y bloqueó el estrecho de Tirán, ruta clave para las flotas israelíes. Israel advirtió en ese entonces que esa acción representaba una causa de guerra, mientras Egipto recibía colaboración militar de sus vecinos como Jordania, Irak, Arabia Saudita, Kuwait y Argelia, entre otros. Israel, aliado de Estados Unidos, sabía que su enemigo contaba con más hombres, ataques y aviones, por eso no esperó la invasión egipcia, y a la mañana del lunes de junio llevó a una operación Foco, que consistió en un bombardeo fulminante contra la aviación egipcia. Las fuerzas israelíes destruyeron 7 de cada 10 aviones egipcios. Primera intifada y segunda intifada. La intifada, que proviene de la palabra árabe nafada, que significa sacudir, es un levantamiento popular contra las potencias ocupantes del Medio Oriente, aunque se ocuparon principalmente de la cuestión palestina. Hubo intifadas en otros lugares hasta los años 1980. La primera intifada palestina, también conocida como la Guerra de Piedra, comenzó en diciembre de 1987 con el estallido de un levantamiento palestino masivo contra la ocupación israelí. El levantamiento, que comenzó en la Franja de Gaza, se extendió rápidamente a Cisjordania. El año siguiente, el líder de la Organización para la Primera Liberación de Palestina, OLP, Yasser Arafat, declaró la independencia palestina. La primera intifada terminó en septiembre de 1993 con los acuerdos de Oslo, firmados en Washington tras la caída de la Unión Soviética. Era una de las principales fuentes de armas de los países árabes. La OLP optó por negociar paz con Israel. Los acuerdos establecieron la Autoridad Nacional Palestina para gobernar Gaza y Cisjordania. Sin embargo, las diferencias que mantuvieron, y en 2000 estalló la segunda intifada, en la que el movimiento islamita Hamas, cuya fundación se remota en 1987, durante la primera intifada, asumió mayor protagonismo, aumentando la violencia en la región. La guerra de Yom Kippur, 1973. La tensión entre árabes y judíos persistía, y entre el 6 y el 25 de octubre de ese año, Egipto y Siria encabezaron una coalición de países árabes contra Israel. Los combates tuvieron lugar principalmente en Sinai y los Altos de Golán, territorios del Cairo de Damasco. Habían perdido anteriormente. Además, recuperar el Sinai, el entonces presidente egipcio Anwar al-Sadat también pretendía reabrir el canal de Suez. Los árabes lanzaron un ataque sorpresa sobre posiciones israelíes, junto con Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. Tras varios y crudos enfrentamientos, Israel logró repeler las tropas árabes tras un alto fuego fallido que debía implementar el 22 de octubre, tras la medición de la ONU. El 25 de ese finalmente, las partes contaron las hostilidades. 5 guerras con Hamas en menos de 20 años. Los grupos terroristas palestinos han controlado efectivamente la Franja de Gaza desde 2005. Desde ese entonces, los extremistas han disparado decenas de misiles y cohetes contra el territorio israelí y han realizado decenas de intentos de filtración a través de túneles construidos a lo largo de la frontera. El 27 de octubre de 2008, el ejército israelí lanzó la operación Plomo Fundido, llevando a cabo ataques aéreos contra el territorio para poner fin al lanzamiento de cohetes por parte de terroristas desde 2007. El 14 de noviembre de 2012 comenzó la segunda guerra entre los ambos bandos. Israel aprobó la aprobación pilar de defensa, que incluía la Franja de Gaza, y el ataque que mató a Ahmad Jabari, el jefe de operaciones militares de Hamas. El 8 de julio de 2014, Israel comenzó la misión de margen de protección, el propósito de detener los cohetes y eliminar los túneles terroristas. Después de 50 días de guerra, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de alto fuego mediado por Egipto. El 10 de mayo de 2021, el ejército israelí lanzó la operación Wall Guardian para reducir las capacidades militares de Hamas. La quinta y más reciente guerra comenzó el 9 de mayo de este año, cuando Israel llevó a cabo una serie de bombardeos contra otros grupos extremistas, la Yihad Islámica, en Gaza durante la operación Escudo y Flecha. Ahora ya sabes las claves del conflicto entre Israel y Palestina. Antes de finalizar el video, te animamos a que te suscribas, le des un like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestro próximo contenido. Gracias por ver el video, un saludo y hasta la próxima.